Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy lunes 11 de marzo del año 2024. Son las 4:30 de la tarde. Hoy un día bastante caluroso, bastante soleado. Y estamos aquí en el Jeep asándonos. Bueno amigos, hoy vamos a estar hablando sobre escatología, la escatología cristiana. Vamos a estar hablando sobre lo que pensaban, lo que creían los primeros cristianos y los autores bíblicos acerca del fin del mundo, de la parucía o el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos. Vamos a estar hablando de eso hoy. Vamos a estar leyendo algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre esto. Y quería comenzar leyendo brevemente un escrito que escribí ayer y que publiqué en mi Facebook personal y también en la comunidad del canal. Los primeros cristianos formaban parte de un movimiento apocalíptico de sectas. O sea, había unas sectas apocalípticas en el periodo del judaísmo del Segundo Templo, en el primer siglo. Había un movimiento donde hubieron muchas sectas apocalípticas que esperaban no solo la destrucción del templo, sino que también esperaban el fin de la maldad, el fin de las guerras y del sufrimiento, y la llegada de un nuevo mundo restaurado. Y esto lo creían de manera literal. Creían en una resurrección de los muertos, y no solo de los muertos, sino también de la creación del cosmos, de manera física y literal, cuerpos levantándose de sus sepulcros con un cuerpo transformado igual al de Cristo. Pero sus expectativas de una llegada inminente, como podemos ver en algunas cartas paulinas, como podemos ver en algunos evangelios sinópticos, esta expectativa que pudieron haber tenido los escritores de estas cartas y de estos evangelios, no se cumplieron como esperaban. No llegó la resurrección ni el regreso del Señor Jesús en su generación. Los preteristas, hiperpreteristas y preteristas totales tienen unas presuposiciones sobre la Biblia que los obliga a creer que esas expectativas tuvieron que cumplirse sí o sí. O sea, para ellos Jesús dijo que regresaría en esa generación. Y por lo tanto, eso se cumplió. Entonces ellos vinculan la destrucción del templo de Jerusalén con el regreso de Cristo en forma de juicio, de manera espiritual. Ellos creen que Jesucristo regresó y cumplió con su promesa. Ellos creen que ahí llegó el fin del mundo, porque para ellos el mundo se refería a Israel, el antiguo pacto mosaico. Para ellos los cielos y la tierra se referían a Israel. Y ellos creen que como Israel o Judea fue destruida en ese momento por el Imperio Romano, pues ahí llegó el fin de todas las cosas. Y ahora pues estamos en este nuevo mundo, en la nueva Jerusalén, donde todo ha sido restaurado únicamente de manera espiritual. O sea, ellos creen que todo se cumplió de manera espiritual. O sea, la destrucción de Jerusalén era la parte física y literal de la destrucción del mundo.
y lo demás era espiritual que se estaba dando. Pero todo esto, obviamente, ellos lo creen a base de un adoctrinamiento y de una propaganda de presuposiciones, porque no pueden aceptar que Jesús no regresó en el año 70, ni ocurrió la resurrección como esperaban algunos cristianos en aquella época. Así que optan por limitar todo a una realidad espiritual cumplida en el año 70 después de Cristo. Pero sabemos que Jesucristo no regresó, no ocurrió la resurrección. O sea, esas expectativas que pudieron haber tenido muchos cristianos en aquella época no se dieron. Los preteristas se autoengañan psicológicamente y dicen que sí, que todo lo que fue profetizado se cumplió. Todo se cumplió al pie de la letra. Y nosotros los cristianos pues estamos gozando de este nuevo mundo que Cristo está reinando y nosotros estamos reinando en la tierra, y que este estado que estamos ahora espiritual continúa por la eternidad. O sea que este mundo físico va a permanecer igual. Esto es lo que dice el preterismo total, que este mundo físico va a permanecer caído, nunca va a ser restaurado, ya que lo único que fue restaurado pues serían los creyentes de manera espiritual. Los hiperpreteristas pues tienen un problemita con esto, y ellos optan por decir que la Biblia habla de la destrucción de Jerusalén como el fin del mundo, pero ellos agregan y se inventan una consumación aparte en el futuro, basándose en conceptos filosóficos y teológicos. O sea, se inventan una supuesta consumación extra al final, donde la maldad en este mundo físico llegará a su fin. Eso es lo que enseña el hiperpreterismo y el preterismo total. Pero la realidad es otra. Y me gustaría comenzar leyendo Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, dice Pablo, o la tradición dice que fue Pablo, pero vamos a decir que fue Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, o sea, como últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, aquí mundo, ¿de qué habla del mundo? Del cosmos, ángeles y los hombres. ¿Dónde está ahí Judea, Israel? Porque cuando ahí habla de ángeles, está hablando de seres divinos, celestiales. Y cuando habla de hombres, está hablando de la humanidad en general, que son el mundo, el cosmos. Aquí no está hablando de Judea o qué sé yo. Y más, vamos a ir a 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Está diciendo que los cristianos, los santos, juzgaremos a los ángeles. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70.
No. Aquí Pablo está hablando de un juicio universal en el cual los creyentes en Cristo forman parte del jurado. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70 después de Cristo. En ninguna parte. En ninguna parte. Cuando los cristianos juzgaron al mundo, cuando los cristianos juzgaron a los ángeles, cuando se dio este juicio universal. Y aquí no está hablando de la destrucción de Jerusalén, aquí no está hablando de nada de eso. No cambien las cosas. Está hablando de un juicio universal en el mundo donde los cristianos serán el jurado y juzgarán a ángeles y al mundo. En Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La consumación de los siglos. Los preteristas totales dicen, mira, aquí dice que este era el fin de todas las cosas. O sea, que ya Cristo, por medio de su sacrificio, en la consumación de los siglos, ha quitado en medio el pecado. Pero la consumación de los siglos, el mundo sigue existiendo. ¿Qué consumación de qué? El pecado sigue existiendo en el mundo. O sea, esa idea de preterista total no cuadra ahí. Dice, no, pero esta es la consumación de los siglos, este es el fin, ¿ve? Esto ya se acabó, ya se cumplió. Ya todos no estamos... ¿Qué es eso? Mateo capítulo 24, versículos 29 al 35. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los preteristas totales e hiperpreteristas dicen que esto ya tuvo su cumplimiento en la venida en juicio de Cristo sobre Jerusalén en el año 70. O sea que en el año 70 el Señor vino y se cumplió esta profecía que nos registra Mateo 24. Y para reforzar eso, dicen que Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que esa es la línea de tiempo. Tiene que acontecer esto en esta generación. ¿Sabe? El sol se tiene que oscurecer, las estrellas tienen que caer del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces interpretan todo esto de las señales cósmicas como cuestiones alegóricas, hipérboles, cosas espirituales, pero que están hablando de la destrucción de Jerusalén, que esa es la venida del Hijo del Hombre.
Y cuando habla de que el cielo y la tierra pasarán, está hablando de Israel, de Judea, que ese es el cielo y la tierra. Entonces vemos en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Ellos dicen, no, cielo y la tierra es la ley. Marcos 13, 24 al 21. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ahora vamos a Lucas 21, versículo 25 al 33. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. Viéndolo sabéis vosotros por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, dice, esto vuelven a decir los preteristas totales, ¿ves? Ahí Cristo está diciendo que el cielo, todo esto se tiene que cumplir en esta generación, y ellos dicen que el cielo y la tierra se refiere a Judea, la ley, y utilizan también Lucas 16, 16, 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces en el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Vean, ellos dicen ahí, todo esto es Jerusalén, la destrucción. Esto ya se cumplió, ya, punto. El cielo y la tierra ya pasaron, ya se acabó. Estamos ahora en un nuevo mundo. Esto es lo que dicen los evangelios, ¿ve? La destrucción de Jerusalén. Ya todo se cumplió. El Nuevo Testamento habla de esto, más nada. Eso dice que tenía que ser en esa generación y fue en esa generación. Se cumplió sí o sí. Entonces, y lo que se cumplió sí o sí, según ellos, pues era la destrucción de Jerusalén, que representaba todo lo que Jesús mencionó. Ve, del cielo y la tierra cayéndose en canto. Pero vamos a ir a Hechos 17. Vamos a ir a Hechos 17. Del versículo 22 al 34. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo está frente a paganos, no está frente a judíos. Está en Atenas, Grecia, en el areópago, en la colina de Marte. Allí dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Cuando habla de una sangre, está hablando de Adán, del primer hombre, de Adán. Y dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, toda la humanidad, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Ve? Está hablando de la creación. O sea, aquí no está hablando de el templo de Jerusalén, aquí no está hablando de Judea, aquí no está hablando de la Torá. Aquí está hablando en un lenguaje que habla de la humanidad, del hombre y de toda la tierra. Está hablándole a una audiencia no judía, a una audiencia ateniense, griega, paganos. Y dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Y aquí Pablo está utilizando un lenguaje que se basa en los poetas griegos, en los estoicos y epicúreos, que, como él menciona, en él vivimos y nos movemos y somos. Eso es una cita directa a poetas y filósofos griegos. Aquí Pablo está hablándole a gente que tiene creencias como los estoicos, que creían que cada 36,000 años ocurría una destrucción del mundo entero. Los estoicos, cada 36,000 años ellos decían que ocurría una conflagración del mundo de manera cíclica. Llegaba un fin de un mundo, un fin de una era y comenzaba otra de manera cíclica. Esto es algo muy parecido a lo que enseñan culturas orientales. O sea, de la destrucción y regeneración del universo de manera cíclica y de manera constante. Pablo está hablándole a personas que tenían esas mismas ideas. Pablo está hablando de un juicio mundial, de un fin del mundo mundial. Es lo que va a hablar ahora. Está hablando de toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios y en alguna manera, ¿ves? En él vivimos, nos movemos y somos. Que Dios no es como piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluyendo Grecia, Atenas, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron en
juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo le está diciendo que el Dios que creó el mundo, el Dios que creó todo el mundo y que de una sangre hizo todo el linaje de la humanidad en toda la faz de la tierra, manda a toda la humanidad a que se arrepienta porque viene un juicio al mundo. Y si seguimos la misma línea de pensamiento de Pablo, desde que comienza este mensaje, este sermón allí, él no está pensando en la destrucción de Jerusalén en el año 70 ni nada parecido a eso. Está hablando de un juicio mundial. Es lo que está diciendo ahí. Si usted no puede asimilarlo, porque ya usted tiene unas predisposiciones psicológicas a que aquí Pablo está hablando de lo mismo que habla Mateo 24 o qué sé yo, de Jerusalén rodeada por ejércitos, está hablando de la destrucción de Jerusalén, ve, ese es el fin. No, Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo está hablando de un juicio mundial, de que Jesús va a juzgar al mundo. Le está hablando a una audiencia griega, a estoicos, a epicúreos que ya tienen ideas similares sobre el fin de la creación y el reinicio de la creación. Pero cuando oyeron sobre la resurrección, unos se burlaban y otros creyeron. Porque está hablando de Jesús, que Jesús resucitó de entre los muertos y que él iba a juzgar al mundo. Entonces ellos como que unos creyeron y otros no. Hubo una recepción mixta. Pero el puente de las ideas de un juicio mundial estaban ahí. O sea, el juicio mundial ocurrió en el año 70. No. ¿Se dio la resurrección de los muertos en el año 70? No. ¿Qué ocurrió en el 70? Bueno, una provincia romana, Judea, en la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo porque hubo una revuelta en contra del imperio que duró aproximadamente unos 6 años, hasta Masada, hasta después de Masada, y ahí eso fue lo que sucedió, y destruyeron el templo, mataron un montón de gente, y a otros se los llevaron al exilio, o sea, los dispersaron entre las naciones. Entonces el preterismo y el hiperpreterismo dice, ve, ese es el cumplimiento, eso fue lo que dijo Jesús. No. Jesús habla de que él va a volver en gloria, con poder y gloria, de que va a reunir a sus escogidos, de que iba a haber un juicio mundial, los cielos, la tierra, todo va a ser estremecido, así como los griegos, los estoicos, los oráculos civilinos también hablan de eso, en el cual el libro de Apocalipsis tiene mucha influencia en los oráculos civilinos, que creían en una conflagración del mundo. Y esto no sucedió en el año 70. Así de sencillo, no se cumplió. Las expectativas, si hubieron expectativas de un fin del mundo inminente, pues lamentablemente no se cumplieron. No se cumplieron. Esa es la realidad, el mundo real. Estamos en el 2024. Entonces, ¿qué hacen los hiperpreteristas y los preteristas totales? Pues recalculan o espiritualizan. No, esto fue espiritual. Hacen como los adventistas del séptimo día. Espiritualizan todo para que les cuadre el sistema. Pero está muy lejos del mundo real. Entonces, ¿en qué creía Pablo? Bueno, pues vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Y a Primera de Corintios, capítulo 15.
Y vamos a ver en qué creía Pablo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. No tienen esperanza, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, está hablando de que la esperanza del creyente es la resurrección. Así como Cristo murió físicamente, resucitó físicamente. Pues así los creyentes van a resucitar. Están durmiendo, murieron físicamente, corporalmente, pero la esperanza es que ellos se van a levantar de sus tumbas, así como Cristo lo hizo cuando el Señor venga por segunda vez. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo pasó eso? En el año 70. Eso no sucedió. Aquí está hablando de una resurrección física. O sea, de que unas personas que están muertas, están los cadáveres en los sepulcros, cuando el Señor vuelva, se van a levantar de sus tumbas. Y los que estén vivos serán arrebatados para reunirse con el Señor en el aire, que viene descendiendo. ¿Cuándo pasó eso? En el año 70. Pues, ¿qué es lo que hacen los preteristas? Para que les cuadre el sistemita, pues ellos espiritualizan esto. Dicen, no, lo que pasa es que Pablo no sabía, Pablo mismo no entendía bien lo que es la resurrección. Pablo era gnóstico. Él creía que uno muere, entonces uno se va al otro mundo y ya, esa es la resurrección. Sí, porque los hiperpreteristas son gnósticos, pero no lo dicen abiertamente. O sea, piensan que Pablo era gnóstico, que Pablo no entendía lo que era la resurrección. O sea, aquí no está hablando, Pablo no está diciendo de que esto es una resurrección real. No, es algo espiritual. Así como en Efesios 2 dice, y os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ve, esa es la resurrección, es la regeneración, es el nuevo nacimiento, ¿viste? Nueva criatura es, nueva creación, nueva creación, ya estamos en la nueva creación. Cielo nuevo, tierra nueva. O sea, ellos mezclan la nueva creación individual de la iglesia o colectiva de la iglesia con la nueva creación universal de toda la tierra, para decir que Cristo ya vino, ya regresó y que no va a volver, que ya eso ocurrió en el 70. Eso es lo que ellos hacen. Espiritualizan todo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo aquí de que unas personas murieron, pero decía, pero no se entristezcan, no sufran. Porque esos que están ahí muertos tienen esperanza, porque van a levantarse cuando el Señor venga por segunda vez. Mira lo que nos dice 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, tiene que haber una realidad, unos hechos, que es la resurrección de Cristo, lo que va a corroborar y validar la fe cristiana. O sea, la resurrección de Cristo es la columna de la fe cristiana. Sin la resurrección de Cristo, desaparece el cristianismo. Totalmente. No tiene pies ni cabeza. Es lo que está diciendo Pablo. Vana es también vuestra fe, si Cristo no resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Y Cristo resucitó cómo? ¿Espiritualmente? ¿O resucitó corporalmente, literalmente? Literalmente, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, no tuvieron salvación, no tienen esperanza entonces. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si no hay algo real, una resurrección, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque hemos creído en una mentira. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, cuando Cristo regrese, los que creen en Él van a resucitar igual que Él, de la misma manera. Luego el fin, o sea, luego de esa resurrección, viene el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Después se va a sujetar al Padre. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues si se bautizan por los muertos, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora si no hay resurrección? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, si no hay esperanza, si no vamos a levantarnos de nuestras tumbas
así como Cristo lo hizo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra la de la luna, las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, que es Jesús. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es que tiene que haber una resurrección, para que aquello corrupto se vuelva incorruptible. Pero no está hablando de algo etéreo, porque hay gente que piensa que lo espiritual es algo etéreo, como fantasmal. No, aquí está hablando de que va a haber una resurrección, una transformación, que eso físico se va a transformar y se va a manifestar. O sea, no es algo etéreo, no es que yo morí y ya me fui, estoy en el cielo ya, pero el cuerpo se queda aquí. No, el cuerpo va a ser redimido. Esa es la bienaventurada esperanza, la redención del cuerpo. Y la redención del cuerpo es la resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Ves? Esos muertos van a resucitar incorruptibles, así como Cristo resucitó incorruptible, con un nuevo cuerpo que traspasaba paredes, podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Pablo creía que la resurrección era la esperanza del creyente. O sea, de que esos cuerpos que estaban muertos ahí, en la tumba, en el sepulcro, enterrados, que esos cuerpos un día iban a levantarse de las tumbas con unos nuevos cuerpos, transformados, resucitados, glorificados.
Eso es lo que él creía. Eso es lo que le enseña ahí, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero los preteristas dicen que no, que eso es algo espiritual. Que Pablo no creía en eso de resurrecciones literales y que todo tiene que ver con lo que enseña el preterismo, ¿verdad? Que 70 only. Vamos a ir a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Es el último pasaje que vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué? ¿Por qué habían burladores? Porque el tiempo pasaba, como habían cristianos que creían que Jesús iba a regresar en su generación, crearon esta expectativa y Jesús no regresaba, pues habían burladores. Entonces Pedro está apaciguando el revolú, diciendo, vendrán burladores. ¿Ves? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, de los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que el mundo sigue igual. ¿Dónde está el regreso? ¿Por qué? Porque la expectativa era de un regreso que iba a cambiar la creación. O sea, este mundo iba a llegar a su fin y iba a comenzar un nuevo mundo. Entonces los burladores decían, pero es que el mundo sigue como está. ¿Ves? Desde que nuestros padres murieron, sigue igual como el principio de la creación. O sea, ya de ahí de primera te está descartando la idea de que ya Jerusalén, que el fin del mundo era la destrucción de Jerusalén, ya de primera. Y dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o el diluvio, de nuevo, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que está diciendo, se está tardando porque en verdad quiere que todos se salven, así que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, ahí no está hablando de la destrucción de Jerusalén. Ahí no está hablando nada de eso. Ahí está hablando de la creación del mundo, que sería deshecho. Los elementos ardiendo serían deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y esta misma idea la vemos en el estoicismo y la vemos también en los oráculos sibilinos, que inspiraron muchas ideas del libro de Apocalipsis, al igual que el zoroastrismo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Estamos en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva donde mora la justicia en estos momentos, en este mundo físico, en esta creación? No. Pues eso es lo que Pedro está mencionando aquí, que cuando el Señor venga, va a venir una destrucción mundial
y después de esa destrucción mundial vendrán cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales morará la justicia divina. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, Pedro en ningún momento está hablando de la destrucción de Jerusalén. No está hablando nada de eso. Está hablando de la destrucción del mundo, de los elementos, de la tierra. Y hace referencia a cataclismos antiguos, donde el mundo fue destruido por agua. Está hablando en un lenguaje de destrucción global, de ebullición global, calentamiento global ahí, con todos los power. Ahí no está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es muy forzado. Decir que Segunda de Pedro capítulo 3 está hablando de la destrucción de Jerusalén es muy forzado. No, pero es que eso es el lenguaje de los hebraísmos, de los antiguos profetas judíos. Mire, un momentito. Para usted entender estas cosas, usted no se puede limitar única y exclusivamente al mismo Antiguo Testamento. Usted tiene que conocer otras literaturas y otras cosmovisiones y creencias e ideas que influenciaron la escritura bíblica. Los oráculos sibilinos, los estoicos, el zoroastrismo, el helenismo, o sea, otras fuentes que influenciaron a los apóstoles en sus ideas sobre el fin del mundo. Usted no puede limitarse única y exclusivamente al Antiguo Testamento, porque usted también tiene que hablar también de otros libros apócrifos que también formaban parte de la apocalíptica judía, libros no canónicos, Enoc, Jubileo, Cuarta de Esdras, que también habla de un fin del mundo. ¿Sabe? Usted no puede limitarse única y exclusivamente a una fuente que está en el Antiguo Testamento. Ese es el problema de esta gente. Ese es el problema de los hiperpreteristas y los preteristas. Ellos quieren que a la mala todo tiene que ser únicamente canónico, bíblico. Escritura interpreta escritura. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Ve, escritura con escritura, ve. Ese es el sistema infalible. Esa es la inerrancia absoluta, ve. Pero ¿qué sucede? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes limitarte únicamente al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene diferentes corrientes de pensamiento, diferentes ideas que no siempre significan lo mismo. Porque dependiendo del contexto, una cosa significa una cosa y otra cosa otra cosa. No existe una univocalidad en el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no sea morón. Y el libro de Apocalipsis tiene mucha influencia de los oráculos sibilinos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo están hablando en un lenguaje muy similar a los estoicos y a la apócrifa. Ideas de un cataclismo global. Entonces, Jesús
en los evangelios habla de un regreso. Entonces, no, pero es que habla de que cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Sí, Jerusalén ha sido destruida un montón de veces. Babilonia los destruyó a Jerusalén en el siglo VI o siglo V antes de Cristo. En el año 70 fueron destruidos. Es más, antes, con Antíoco Epífanes, que también hubo una masacre allí, aunque no destruyeron el templo, pero hubo allí una masacre. Ha sido rodeada de ejércitos antes y después de eso. Las revueltas de Bar Kokhba, las cruzadas, ahora mismo los revoluciones que hay en el Medio Oriente, eso es algo cíclico. Eso es algo que siempre ha estado. Eso no es algo único, especial, inequívoco, que aquel en específico era el fin del mundo. No, no, no. Déjese de propaganda, déjese de embuste. Déjese de embuste, dejen los embustes. Entendemos lo que leemos, pero no estamos de acuerdo con la propaganda que nos quieren imponer. Tú sabes, la cuestión abarca muchas más cosas que únicamente el Antiguo Testamento. Tú sabes, el cristianismo es influenciado por diferentes corrientes teológicas. O sea, tú no puedes decir, no, que únicamente la tradición es yavista. Los profetas yavistas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, qué sé yo. Y mira, y Daniel también tuvo sus revoluciones, porque en el libro de Daniel fue escrito en el periodo donde estaba Antíoco Epífanes IV. Y ellos también tenían unas expectativas de que iba a venir el reino eterno de Dios, que iba a venir la resurrección, Daniel 12. Y no se cumplieron esas expectativas. O sea, la cuarta bestia de Daniel no es el imperio romano, como dicen los preteristas disparateros y embusteros. La cuarta bestia de Daniel 7 es el imperio seleucida. El cuerno pequeño de Daniel 7 es Antíoco Epífanes IV. El cuerno pequeño de Daniel 8 es Antíoco Epífanes IV. Desde diferentes visiones, pero está hablando de la misma persona. El reino eterno de Dios no llegó cuando muere Antíoco Epífanes IV. Hubo un breve reino, un estado local liderado por los judíos que no duró mucho tiempo porque vinieron los romanos y se quedaron con el canto. Entonces esta llegada inesperada de los romanos en la ecuación creó mucha confusión y hubo un montón de movimientos religiosos, sectas judías apocalípticas, muchos mesías que prometían la llegada del reino de Dios, esenios que se fueron a la región del Qumran esperando el fin del mundo y la destrucción del templo de Jerusalén, la llegada del Hijo del Hombre, del Mesías, que ellos pensaban que era Enoch. Y entre todos ese revolú aparece el movimiento liderado por Jesús y Juan el Bautista, que anunciaba la llegada del reino de Dios. De ahí es que nace el cristianismo. Ellos esperaban, sí, vamos a decir que esperaban que el templo de Jerusalén fuera destruido. Pero no solo eso. Eso solamente era el inicio. El comienzo. El comienzo del fin. La destrucción del templo de Jerusalén. Pero si decimos que sí, ellos creían que inmediatamente de que el templo fuera destruido, pues ahí no vino, no ocurrió la resurrección. O sea, por más que usted quiera decir que sí, que Cristo vino por segunda vez, que resucitamos espiritualmente, que ya Satanás ha sido destruido. No. A otros con esos embustes. Porque son embustes, son delirios mentales. Se dice, no, Apocalipsis ya todo era de 70. Entonces, ¿usted cree que Satanás no existe hoy? Que la actividad demoníaca no existe hoy. O sea, que ya Jesús puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies.
Ya la muerte fue destruida porque morimos y pasamos a la eternidad. Porque esa es la mentalidad de ellos. Todo se cumplió ya. Entonces, si tú quieres ser parte de la Nueva Jerusalén, tienes que convertirte. Te conviertes y formas parte de la Nueva Jerusalén y entras a la Nueva Jerusalén. Y ocurre la resurrección. Cuando tú mueres, tu alma entra en la Nueva Jerusalén. Si tú no crees en Cristo, pues vas directo al infierno. Pero la idea de una resurrección de la carne, eso no forma parte de la mentalidad preterista total y cuasi total. No existe. Los hiperpreteristas se inventan una consumación extra y lo mezclan con la redención del cuerpo, que dicen que es la redención, pero no se sabe qué significaba eso, no se sabe, no está claro qué quiso decir Pablo, porque Pablo no entendía mucho de lo que él mismo hablaba. Porque Pablo era gnóstico y todo eso. Pero, ¿sabes? Jesús no regresó en el año 70. No ocurrió la resurrección. No ocurrió el arrebatamiento. El preterismo miente. O sea, el preterismo es un engaño psicológico, un autoengaño psicológico. Tú te autoengañas a ti mismo porque no quieres aceptar que no se cumplió. Entonces, ya tú tienes unas presuposiciones acerca de la Biblia que forman parte de un adoctrinamiento. No, es que tiene que haberse cumplido porque si no, Cristo es un falso profeta. Pues hay unas presuposiciones que a la cañona tuvo que haberse cumplido sí o sí. Entonces espiritualizan. No, Cristo ya vino, ya. Ya estamos, ya esto se acabó. Pero son embustes. Cristo no vino. ¿Cuándo vendrá? Yo no sé. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que un día Jesús venga y que los muertos que están ahí resuciten. Esa es la esperanza del creyente. Morimos cristianos, los cristianos morimos con esa esperanza. Con la esperanza de resucitar en un cuerpo glorificado para reunirnos con el Señor en el día final. Y eso no sucedió en el año 70. O sea, el preterismo total y el hiperpreterismo no tiene expectativa de nada. No, ya estamos, hay que disfrutar que ya estamos en Disney. Esa es la idea, o sea, no hay expectativa de nada porque ya todo se cumplió. Ya la Biblia habla de lo que de Israel, de allá, de 70. O sea, vuelve la Biblia irrelevante, convierte la fe cristiana en un delirio psicótico mental. Es así. Yo soy cristiano y creo en una resurrección futura, creo en una segunda venida de Cristo futura y doy mi opinión en el canal. Yo expreso mis opiniones libremente, como cualquier otra persona puede expresar sus opiniones libremente. Pero existe un grupito de preteristas e hiperpreteristas que pasaron de un extremo al otro. Un momento eran pentecostales, se plegaban en la iglesia así, haciendo show. Hacían así. Entonces creían en el rapto de Gigi Ávila, asustados, paranoicos, tenían un trastorno traumático de paranoia, que creían que en cualquier momento sonaba la trompeta y se quedaban. Pues tenían ese miedo constante. Entonces comenzaron a leer libros, descubrieron un mundo de otras escuelas escatológicas, de diferentes soteriologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fueron embotellándose libros y libros y libros y libros. Entonces ahora abrazan el hiperpreterismo total, casi, y ya se creen que se las saben todas. Entonces comienzan a menospreciar, a humillar, a denigrar a las personas que tenemos opiniones distintas o que algunos somos futuristas en cierta forma.
gente narcisista, pues ¿qué vamos a hacer? Pues comienzan a decir, pues mira, lo que diga Vadillo, eso no importa, porque eso es un matapuerco. Uno ahí de moca. Esto que yo estoy leyendo acá, mira, aquí lo dice Kenneth Gently, mira, aquí lo dice Don Preston, esto lo dice Gary DeMar, esto lo dice Leopoldo Orellana, mira, esto lo dice David Chilton, mira, esto lo dice Max King, mira, eruditos, exégesis, mira, aquí yo tengo la verdad. Yo no le voy a hacer caso a esos mocanos comunes. Sí, porque esa es la arrogancia, ¿ves? Y comienzan a creer que están en un nivel espiritual superior a los demás. Se vuelven gnósticos de cierta forma. Como que ellos tienen la verdad absoluta y los demás somos ignorantes, plebeyos, brutitos, como ellos dicen. Porque es así, ese es el problema, el fanatismo religioso, gente así que son bien afejados. O sea, y se ponen agresivos así cuando uno los critica. Es complejo, es complejo. Pero yo tengo todo mi derecho de opinar, de decir lo que creo. Y moléstese quien quiera molestarse. Ellos tienen su opinión sobre el futurismo y sobre estas ideas que nosotros estamos presentando aquí. Pero nosotros tenemos todo el derecho de diferir de ellos y expresar nuestras opiniones. Si se pican y se molestan de esa manera, por algo será. Parece que no están muy cimentados en lo que creen. No sé. Pero nada, quería dejarlos con eso. Esto ha sido todo por este video. Los veo mañana, si Dios lo permite, en otra noche de tertulia, donde vamos a estar hablando sobre el fenómeno OVNI. Vamos a estar hablando sobre el fenómeno OVNI, vamos a estar hablando sobre aliens, vamos a estar hablando sobre los dioses. Va a ser temática variada. Vamos a hablar de varios temas a la misma vez. Y después, posteriormente, vamos a seguir haciendo videos. Si este video fue de su agrado, denos like, denle share, compartan, díganos sus opiniones en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima, si el Señor así lo permite. UAP for life. See you around.